El prisionero que no debía hablar. El universo no gritó cuando el planeta murió. No hubo explosiones visibles desde la Tierra, ni mensajes de auxilio, ni señales de advertencia. Solo un silencio imposible, un vacío que se expandía lentamente en los mapas estelares, como una herida abierta en la piel del cosmos. Allí flotaba la nave humana Ares 9. No era una nave cualquiera. Era un cazador. Su casco negro absorbía la luz de las estrellas cercanas, y sus motores de curvatura vibraban con una potencia contenida, como si la nave misma estuviera viva, esperando una orden que jamás debía pronunciarse. En su interior, en el nivel más profundo, donde ni siquiera los oficiales de alto rango tenían acceso sin autorización especial, existía una sala que no figuraba en ningún plano. Una cámara de contención. En el centro, suspendido en un campo gravitacional azul, estaba el prisionero. No tenía forma humana, pero tampoco era un monstruo simple. Su cuerpo estaba compuesto de placas biológicas oscuras, como metal vivo, atravesadas por líneas luminosas que latían lentamente, como venas de energía. Sus extremidades eran largas, elegantes y peligrosas. Su rostro, si podía llamarse así, estaba formado por estructuras óseas que no imitaban ninguna especie conocida. Era un Sartaal. Y era el último comandante de su especie. Durante semanas, no había emitido sonido alguno. No había suplicado. No había mostrado miedo. Los humanos estaban acostumbrados a enemigos que gritaban, que maldecían, que amenazaban. Pero aquel ser no hacía nada de eso. Simplemente observaba. Como si estuviera midiendo algo que ningún humano podía comprender. Frente al campo gravitacional, de pie, con los brazos cruzados y la mirada firme, estaba el soldado Elías Rook. No era un héroe. No era un político. No era un científico. Era un soldado humano entrenado para una sola cosa: terminar guerras antes de que comenzaran. Su rostro mostraba cansancio, pero no duda. Había visto demasiados mundos destruidos, demasiadas especies extintas, demasiadas mentiras disfrazadas de paz. Para él, los Sartaal eran una amenaza. Una amenaza que debía desaparecer. Los informes decían que esa especie había intentado conquistar sistemas enteros, que había usado tecnología prohibida, que había manipulado la genética de otras razas para crear soldados imposibles. Pero los informes no explicaban algo. ¿Por qué? Cuando Elías miraba al prisionero, no sentía odio. Sentía otra cosa. Algo incómodo. Algo parecido a la sensación de estar frente a una verdad que no quería conocer. La sala estaba en silencio absoluto. Hasta que el Sartaal habló. No movió la boca. No emitió sonido en el aire. La voz apareció directamente en la mente de Elías. Ten piedad, humano. Elías no se movió. No retrocedió. No reaccionó como los demás soldados habrían hecho. Solo entrecerró los ojos. Su mano se tensó ligeramente sobre el arma. El campo gravitacional vibró. La voz volvió a resonar, más profunda, más clara. Si muero aquí, mi especie desaparecerá para siempre. Elías sintió un escalofrío que no provenía del frío de la nave. No era miedo. Era la sensación de que alguien acababa de romper una ley invisible del universo. Los Sartaal nunca suplicaban. Eso decían los archivos militares. Nunca pedían clemencia. Nunca negociaban. Solo conquistaban, o morían. Pero aquel ser no estaba pidiendo por sí mismo. Estaba hablando del futuro. De una especie entera. Elías dio un paso hacia el campo gravitacional. Los sensores biométricos de la sala comenzaron a reaccionar. El Sartaal levantó lentamente una de sus extremidades, sin intentar romper el campo, sin mostrar agresividad. Su mirada no era hostil. Era antigua. Como si hubiera visto morir estrellas antes de que la humanidad aprendiera a caminar. No sabes lo que viene, humano. La frase golpeó la mente de Elías como una descarga eléctrica. No sabes quiénes observan tu especie. No sabes por qué nos destruyeron. Elías abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, una alarma atravesó la nave. No era una alarma común. Era una alerta de nivel rojo absoluto. Las luces de la sala cambiaron de color. Los sistemas de defensa comenzaron a activarse automáticamente. En el puente de mando, los oficiales gritaban órdenes. En las pantallas apareció algo que ningún humano esperaba ver.
Una flota. No una flota pequeña. No una patrulla. Miles de naves emergiendo del hiperespacio alrededor del planeta muerto. Sus diseños no coincidían con ninguna especie conocida. Sus armas estaban cargadas. Sus trayectorias eran directas. Todas tenían un mismo objetivo. La nave Ares 9. Y en el centro de sus formaciones, una nave mucho más grande que las demás, cubierta de símbolos antiguos, giró lentamente hacia la posición humana. En ese instante, el Sartaal volvió a hablar. «Ya vienen por mí». Elías sintió como la gravedad de la sala parecía cambiar. No físicamente, sino en algo más profundo. Como si el universo hubiera tomado partido. La voz del comandante de la nave resonó por los altavoces. «Rook. Regresa al puente inmediatamente. Estamos rodeados». Elías no respondió. Seguía mirando al prisionero. El Sartaal inclinó ligeramente la cabeza. No como un gesto de sumisión, sino como un reconocimiento. Si me entregas, la guerra terminará rápido. Si me proteges, el universo jamás volverá a ser el mismo. Elías apretó los dientes. Durante toda su vida, le habían enseñado que la humanidad debía sobrevivir a cualquier costo. Que los enemigos no merecían compasión. Que la piedad era una debilidad. Pero en ese momento, frente a él, no veía a un monstruo. Veía a una especie condenada. Y a una decisión que ningún humano había tenido que tomar antes. Las primeras explosiones sacudieron la nave. El campo gravitacional parpadeó. Los sistemas de defensa comenzaron a disparar. En el espacio, las naves desconocidas abrieron fuego. La guerra había comenzado. Y todo giraba alrededor de un solo prisionero. Elías dio un paso más hacia el Sartaal. El universo contuvo la respiración. Y en ese instante, sin saberlo, el soldado humano estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría el destino de todas las especies. Porque a veces, el mayor peligro para la galaxia no es un imperio alienígena. Es un humano que decide no obedecer. La verdad que la galaxia quiso borrar. La primera descarga de energía atravesó el vacío como un relámpago silencioso. En el exterior de la nave Ares 9, el espacio se iluminó con destellos imposibles, mientras los sistemas defensivos humanos reaccionaban con precisión automática. Torres de plasma emergieron del casco, misiles de curvatura fueron liberados, escudos gravitacionales se expandieron alrededor de la nave como una burbuja de acero invisible. Pero la flota desconocida no retrocedió. Sus naves avanzaban sin miedo, sin formación caótica, sin señales de duda. No eran piratas. No eran mercenarios. No eran exploradores. Eran cazadores. Dentro de la nave, el sonido de las explosiones no se escuchaba como ruido, sino como vibraciones profundas que recorrían los pasillos, atravesando el metal, los huesos y la mente de los humanos que se encontraban a bordo. En el nivel inferior, en la cámara de contención, Elías Rook permanecía inmóvil frente al prisionero. Las luces parpadeaban. El campo gravitacional que mantenía al Sartaal suspendido comenzó a fluctuar ligeramente, como si algo externo estuviera interfiriendo con su estructura energética. Elías sintió la presión del momento, pero no se movió. No porque no pudiera, sino porque sabía que cualquier decisión que tomara en los próximos segundos no sería solo una orden militar. Sería una sentencia para el futuro. La voz del Sartaal volvió a resonar en su mente, pero esta vez no era una súplica. Era una revelación. No te persiguen a ti, humano. No persiguen tu nave. Persiguen lo que yo represento. Elías respiró lentamente. En el puente de mando, los oficiales gritaban coordenadas, trayectorias, probabilidades de supervivencia. Las pantallas mostraban datos que se actualizaban a una velocidad inhumana. La Ares 9 estaba diseñada para enfrentar flotas completas. Pero aquella flota no seguía ninguna lógica conocida. Sus armas no eran simples proyectiles ni rayos de energía convencionales. Eran pulsos que deformaban el espacio, ondas que interferían con los sensores, ataques que no buscaban destruir la nave, sino aislarla. Querían algo. O a alguien. Elías activó el comunicador interno. El comandante respondió con una voz tensa. La situación es crítica. Si no saltamos al hiperespacio en menos de 3 minutos, no saldremos de aquí. Elías miró al prisionero.
El Sartaal no reaccionó a la amenaza. No mostró miedo. Solo observaba. Como si hubiera esperado este momento durante siglos. Diles que no huyan. La frase apareció en la mente de Elías como una orden imposible. Elías no respondió de inmediato. En su mente, las palabras del prisionero comenzaron a tomar forma. Si huyen, confirmarán sus sospechas. Si luchan, entenderán que la humanidad no sabe quién soy. Elías sintió una tensión extraña. Los Sartaal habían sido presentados como una especie agresiva, expansionista, casi salvaje. Pero aquel ser no hablaba como un conquistador. Hablaba como alguien que conocía la historia de la galaxia desde un nivel que los humanos apenas comenzaban a comprender. Dime la verdad, pensó Elías. La respuesta no llegó como palabras. Llegó como imágenes. Elías vio mundos que no existían en los mapas humanos. Vio estrellas antiguas rodeadas de megaconstrucciones. Vio especies alienígenas que jamás habían tenido contacto con la humanidad. Vio ciudades colosales destruidas por armas imposibles. Y en el centro de esas visiones, siempre aparecía la misma figura. Los Sartaal. Pero no como monstruos. Como soldados. Como armas. Como algo creado, no nacido. No fuimos conquistadores, humano. La voz del prisionero era ahora más profunda, más grave. Fuimos diseñados. Elías sintió como su percepción del universo se fracturaba. ¿Diseñados por quién? La respuesta llegó con una claridad aterradora. Por una civilización que ya no existe. Una civilización que temía algo más grande que ellos mismos. Los Sartaal habían sido creados como un mecanismo de defensa. Un ejército biológico capaz de adaptarse a cualquier entorno, resistir cualquier arma, comprender cualquier tecnología. Pero algo salió mal. Cuando esa civilización desapareció, los Sartaal quedaron solos. Sin propósito. Sin creadores. Sin lugar en la galaxia. Las demás especies no los vieron como huérfanos. Los vieron como una amenaza. Y decidieron borrarlos. Elías sintió una presión en el pecho. La guerra que los humanos creían comprender. No era la verdadera guerra. En el puente, la situación empeoraba. Las naves enemigas comenzaron a desplegar estructuras gigantescas, como anillos de energía alrededor de la Ares 9. Los sensores humanos no podían identificarlas. No eran armas convencionales. Eran jaulas. Están intentando sellar el espacio a tu alrededor, dijo el Sartaal. Elías apretó los puños. Si lo logran, no podrán saltar al hiperespacio. No podrán escapar. No podrán pedir ayuda. El comandante volvió a comunicarse. Rock, necesitamos tu informe. ¿El prisionero sigue estable? Elías miró al Sartaal. Durante un instante, dudó. La respuesta que diera en ese momento decidiría algo más que una operación militar. Sigue vivo, respondió finalmente. Hubo un silencio breve en la comunicación. Mantén la vigilancia. Si la situación empeora, sabes lo que tienes que hacer. Elías sabía perfectamente qué significaba eso. Ejecutar al prisionero. Eliminar la razón por la que toda aquella flota había aparecido. Eliminar el problema. Pero el Sartaal no parecía preocupado. No me matarán a mí primero, humano. Elías sintió la vibración del campo gravitacional intensificarse. ¿Entonces a quién? La respuesta llegó con una calma inquietante. A tu especie. Las palabras no fueron una amenaza. Fueron una predicción. En el exterior, una de las naves enemigas se acercó demasiado. Los sistemas defensivos de la Ares 9 dispararon un pulso de energía concentrada. La nave alienígena no explotó. Se abrió. Como si su estructura se desplegara en capas. De su interior emergió algo que no era una nave. Era una entidad. Una estructura viva, gigantesca, formada por energía y materia desconocida. Los sensores humanos colapsaron. Las pantallas del puente se llenaron de advertencias. Nunca habíamos visto algo así, gritó uno de los oficiales. Elías sintió un frío extraño recorrer su espalda. El Sartaal habló por última vez en ese momento. Ahora entiendes por qué te pedí piedad. Elías no respondió. Observaba la entidad a través de las cámaras externas.
Y por primera vez en su vida, comprendió algo que ningún soldado humano había querido aceptar. La humanidad no era el centro del universo. Y acababa de convertirse en el objetivo de algo mucho más antiguo que cualquier imperio. La guerra no había comenzado por un prisionero. Había comenzado porque la galaxia temía que los humanos tomaran el lugar de los Sartaal. Y en ese instante, mientras la entidad alienígena avanzaba hacia la nave Ares 9, Elías comprendió que ya no estaba protegiendo a un enemigo. Estaba protegiendo una verdad que podía destruir a toda la humanidad. La decisión que convirtió a un soldado en enemigo. El espacio alrededor de la nave Ares 9 dejó de parecer vacío. Las estrellas seguían allí, lejanas e indiferentes, pero algo nuevo ocupaba el lugar entre ellas, una presencia que no podía medirse con sensores, ni describirse con ecuaciones humanas. La entidad emergida de la nave alienígena avanzaba lentamente, como si no tuviera prisa. No atacaba. Observaba. Las pantallas del puente mostraban datos contradictorios, lecturas imposibles, curvas de energía que no seguían ninguna ley física conocida. Los oficiales humanos gritaban órdenes, pero sus voces ya no transmitían control, sino miedo. En la cámara de contención, Elías Rook permanecía frente al Sartaal. La luz azul del campo gravitacional iluminaba las placas biológicas del prisionero, haciendo que parecieran reflejar no solo la luz, sino algo más profundo, como recuerdos antiguos atrapados en materia viva. La voz del Sartaal resonó en la mente de Elías con una claridad inquietante. Este es el momento. Elías no respondió de inmediato. Sabía exactamente a qué se refería. En el puente, el comandante de la Ares 9 emitía órdenes desesperadas. Las armas no funcionan. Los misiles no afectan a esa entidad. Los escudos están perdiendo estabilidad. Cada palabra era un paso más hacia la derrota. Elías sintió como el peso de la decisión se acumulaba sobre sus hombros. Durante años, había obedecido órdenes sin cuestionarlas. Había eliminado amenazas antes de que se convirtieran en guerras. Había disparado contra objetivos que nunca había visto de cerca. Pero ahora, por primera vez, la amenaza tenía voz. Y esa voz no pedía destrucción. Pedía comprensión. La entidad exterior comenzó a emitir pulsos de energía. No eran ataques directos. Eran señales. Cada pulso atravesaba el casco de la nave como si el metal no existiera, generando vibraciones en los sistemas internos. Los humanos comenzaron a sentir algo extraño. Recuerdos que no eran suyos. Imágenes que no pertenecían a su especie. El puente de mando se llenó de silencio. Los oficiales dejaron de gritar. Todos miraban las pantallas, incapaces de comprender lo que estaban viendo. La entidad estaba transmitiendo información. Información antigua. Elías sintió la mente del Sartaal expandirse. Ellos no quieren destruirte todavía, humano. Elías cerró los ojos por un instante. Entonces, ¿qué quieren? Quieren asegurarse de que no cometas nuestro mismo error. Elías abrió los ojos. ¿Qué error? La respuesta llegó acompañada de una nueva oleada de imágenes. Vio a los Sartaal en su época de gloria. Vio ejércitos biológicos atravesando sistemas estelares. Vio civilizaciones enteras rendirse ante su avance. Pero también vio algo más. Vio miedo. No el miedo de las víctimas, sino el miedo de los propios Sartaal. Habían comprendido demasiado tarde que habían sido creados para algo que no podían controlar. Que su propia existencia era una amenaza para el equilibrio del universo. Que tarde o temprano, alguien intentaría borrarlos. Y cuando ese alguien apareció, la galaxia entera se unió contra ellos. Los Sartaal no fueron derrotados por una especie. Fueron derrotados por todas. Elías sintió un nudo en el pecho. La historia que la humanidad conocía era una mentira. Los Sartaal no eran villanos. Eran el ejemplo de lo que le sucede a una especie cuando se vuelve demasiado poderosa. La voz del comandante interrumpió la conexión mental. Rook, necesitamos una decisión ahora. Si ejecutamos al prisionero, la flota se retirará. Eso es lo que indican las probabilidades. Elías apretó los dientes. Sabía que el comandante tenía razón. Sabía que la lógica militar era simple. Un prisionero. Una especie entera salvada. La humanidad siempre había elegido lo mismo.
Pero el Sartaal habló antes de que Elías pudiera responder. Si me matas, la flota se retirará. Pero lo que viene después será peor. Elías sintió la gravedad de esas palabras. ¿Peor que esto? Mucho peor. Si muero, la galaxia entenderá que los humanos aceptaron las reglas del miedo. Se darán cuenta de que ustedes también eliminan lo que no comprenden. Y entonces, nunca confiarán en tu especie. Elías miró sus manos. Había sostenido armas toda su vida. Nunca había dudado de apretar el gatillo. Pero ahora, por primera vez, comprendía que no estaba decidiendo la muerte de un enemigo. Estaba decidiendo la identidad de la humanidad. La entidad exterior comenzó a acercarse más. Su estructura se expandía, como si estuviera rodeando lentamente la nave Ares 9. Los sistemas de la nave comenzaron a fallar. La inteligencia artificial de a bordo emitió una advertencia. Probabilidad de supervivencia, 3,7%. El comandante gritó por última vez. Rook, ejecuta la orden. Ahora. Elías levantó el arma. El campo gravitacional iluminó el rostro del Sartaal. No había miedo en sus ojos. Solo determinación. No te estoy pidiendo que me salves, humano. Elías sintió la frase como un golpe. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que decidas qué tipo de especie quieres que sean los humanos. Elías cerró los ojos. Durante un segundo eterno, el universo pareció detenerse. El ruido de las explosiones. Las alarmas. Las voces humanas. Todo desapareció. Solo existían él y el prisionero. Y la idea de un futuro que nadie había imaginado. Elías bajó el arma. El comandante gritó algo por el comunicador, pero Elías ya no escuchaba. Activó el panel de control del campo gravitacional. Sus dedos se movieron lentamente. Cada código que introducía era una traición. Cada segundo que pasaba era un punto sin retorno. El campo gravitacional comenzó a debilitarse. Las luces de la sala cambiaron de intensidad. En el puente, las pantallas se llenaron de advertencias. Alguien está interfiriendo con la cámara de contención, gritó un oficial. El comandante comprendió la verdad. Rook, ¿qué estás haciendo? Elías no respondió. Miró al Sartaal por última vez. No te equivoques, humano, dijo la voz en su mente. Desde este momento, ya no serás un soldado. Elías activó el último comando. El campo gravitacional se desactivó. El Sartaal cayó al suelo con un movimiento elegante, como si la gravedad no fuera algo nuevo para él. En ese instante, algo cambió en el universo. La entidad exterior reaccionó. La flota alienígena modificó su formación. Y en el puente de la Ares 9, el comandante comprendió algo aterrador. El soldado Elías Rook había liberado al enemigo más peligroso de la galaxia. Y al mismo tiempo, había encendido la chispa de una nueva humanidad. Humanos y Sartaal, espalda con espalda. El instante en que el campo gravitacional desapareció no fue solo un fallo técnico. Fue una ruptura. Algo invisible se quebró en el equilibrio de la galaxia, como si una ley antigua hubiera dejado de existir. El Sartaal tocó el suelo de la cámara de contención con una suavidad imposible para una criatura que había pasado semanas suspendida en un campo gravitacional. Sus placas biológicas emitieron un brillo tenue, como si su cuerpo estuviera despertando de un largo sueño. Elías Rook no retrocedió. Sabía que cualquier gesto de miedo sería interpretado como debilidad. La nave Ares 9 tembló violentamente. En el puente, los oficiales gritaban mientras los sistemas defensivos entraban en modo de emergencia total. La entidad exterior había dejado de observar. Ahora actuaba. Su estructura se expandió en múltiples capas, desplegando formas geométricas que no pertenecían a ninguna ingeniería conocida. Desde su núcleo, comenzaron a surgir haces de energía que no apuntaban a la nave, sino al espacio que la rodeaba. La jaula se cerraba. El comandante comprendió la gravedad de la situación. Si sellan el espacio, no podremos escapar. No podremos enviar señales. No existiremos para el resto de la humanidad. En la cámara inferior, Elías sintió el peso de esas palabras sin escucharlas directamente. El Sartaal levantó lentamente la cabeza. No pierdas el tiempo, humano. Elías sintió la voz en su mente con una claridad brutal.
Si quieres salvar tu nave, muévete. Elías apretó los dientes. ¿Salvarla cómo? La respuesta llegó con una simplicidad aterradora. Déjame luchar. Elías comprendió la ironía del momento. Durante años, la humanidad había cazado a los Sartaal. Ahora, uno de ellos era la única posibilidad de supervivencia. Las alarmas resonaron de nuevo. Las compuertas del nivel inferior comenzaron a abrirse automáticamente. La inteligencia artificial de la nave había detectado una amenaza interna. Para el sistema, el Sartaal era un enemigo. Para Elías, era una apuesta. Soldados humanos irrumpieron en el pasillo. Sus armas estaban cargadas. Sus miradas estaban llenas de confusión y rabia. Vieron al Sartaal de pie, libre. Vieron a Elías frente a él. Y comprendieron la traición. «Rook, aléjate de esa cosa», gritó uno de los soldados. Elías no respondió. El Sartaal dio un paso hacia adelante. No fue un gesto agresivo. Fue un movimiento natural. Pero los sensores de los soldados interpretaron peligro. Los primeros disparos atravesaron el pasillo. Rayos de plasma iluminaron el metal de la nave. El Sartaal se movió. No como un animal. No como un soldado humano. Se movió como algo diseñado para sobrevivir a guerras que los humanos ni siquiera podían imaginar. Su cuerpo se desintegró en partículas de luz durante una fracción de segundo, reapareciendo metros más adelante. Sus extremidades se transformaron, adaptándose a la energía de los disparos, absorbiendo parte del impacto, desviando el resto. Los soldados humanos retrocedieron. No porque fueran cobardes, sino porque estaban viendo algo que desafiaba todas las leyes conocidas. Elías avanzó junto al Sartaal. No disparó contra sus compañeros. No levantó el arma. Solo caminó. Cada paso era una declaración de guerra contra su propia especie. En el puente, el comandante observaba la escena a través de las cámaras internas. No podía creer lo que veía. «Rook ha perdido el control», dijo un oficial. «No», respondió el comandante con voz grave. «Rook ha tomado una decisión». En el exterior, la entidad alienígena comenzó a reaccionar al movimiento del Sartaal. Sus pulsos de energía cambiaron de frecuencia. La flota desconocida modificó su formación. Como si algo que no estaba previsto hubiera ocurrido. El Sartaal se detuvo en el centro del pasillo. Cerró los ojos. Elías sintió una presión brutal en su mente. No era dolor. Era información. De repente, Elías vio a través de los ojos del Sartaal. Vio la entidad exterior. Pero no como una nave. Como una mente. Una mente colectiva. «No es una flota», dijo la voz del Sartaal en su mente. «Es un juicio». Elías comprendió. La galaxia no había enviado un ejército. Había enviado un tribunal. Las especies antiguas no querían conquistar a los humanos. Querían decidir si merecían existir. La entidad exterior comenzó a emitir una señal directa hacia la nave. Los sistemas humanos colapsaron. Las pantallas se apagaron. Las luces parpadearon. Durante un instante, la Ares 9 quedó en silencio absoluto. En ese silencio, el Sartaal habló. «Ahora entienden que estoy libre». Elías sintió el significado de esas palabras. No hablaba de libertad física. Hablaba de algo más profundo. De la ruptura de un equilibrio antiguo. Los soldados humanos apuntaron sus armas de nuevo. Esta vez, sus manos temblaban. Elías dio un paso al frente. Se colocó entre ellos y el Sartaal. «No disparen», dijo con voz firme. Sus compañeros lo miraron como si fuera un extraño. «Rook, estás traicionando a la humanidad», dijo uno de ellos. Elías no negó. «Tal vez», respondió. «Pero alguien tiene que hacerlo». El Sartaal lo observó. Por primera vez, sus placas biológicas cambiaron de color. No era ira. Era algo parecido al respeto. En el exterior, la entidad comenzó a cambiar de forma. Sus estructuras se reorganizaron. La flota se dispersó en patrones complejos. Y entonces, una voz resonó en todas las frecuencias conocidas. No era una voz física. Era una transmisión directa a todas las mentes humanas de la nave. La humanidad ha cruzado una línea.
Los soldados humanos cayeron de rodillas. Algunos se llevaron las manos a la cabeza. Elías sintió como la frase atravesaba su conciencia. No era una amenaza. Era un veredicto. La voz continuó. Han elegido proteger aquello que la galaxia decidió destruir. El Sartaal levantó la mirada hacia el vacío. No respondió. No suplicó. Solo avanzó hacia el hangar principal. Elías lo siguió. En ese momento, la nave Ares 9 dejó de ser una nave humana. Se convirtió en el escenario del primer acto de una guerra que ningún humano había imaginado. Porque cuando Elías y el Sartaal caminaron juntos hacia el centro de la nave, espalda con espalda, humanos y alienígenas comprendieron algo aterrador. La humanidad ya no estaba sola. Y la galaxia ya no estaba preparada para lo que estaba a punto de despertar. El proyecto heredero. La nave Ares 9 ya no pertenecía a la humanidad. Esa fue la conclusión silenciosa que se formó en la mente de todos los oficiales del alto mando terrestre cuando las transmisiones internas dejaron de responder y las señales externas comenzaron a fragmentarse. En la Tierra, en estaciones orbitales y centros de comando ocultos bajo continentes enteros, los estrategas humanos observaban las pantallas con rostros inmóviles. No gritaban. No discutían. Pensaban. Porque lo que estaban viendo no era una rebelión común. Era algo peor. Un soldado humano caminando junto a un extraterrestre que debía estar muerto. El nombre de Elías Rook apareció en todas las pantallas. Clasificación inmediata. Traidor de nivel Omega. La orden fue clara. Eliminar la Ares 9. Eliminar al Sartaal. Eliminar a Elías Rook. No debía quedar rastro. Mientras tanto, en el interior de la nave, el silencio se había transformado en algo más pesado que el ruido de las alarmas. Los soldados humanos seguían apuntando sus armas. Nadie disparaba. Nadie bajaba el arma. Era un momento suspendido entre dos futuros posibles. El Sartaal avanzaba con pasos lentos hacia el hangar principal. Elías caminaba a su lado. No como prisionero. No como guardia. Como aliado. Elías podía sentir la mente del Sartaal expandirse. No como una invasión. Sino como una presencia. La galaxia ya tomó una decisión, humano. Elías no respondió. Sabía que esa frase no era una advertencia. Era una constatación. Las puertas del hangar se abrieron con un estruendo metálico. En su interior, docenas de naves auxiliares estaban alineadas, listas para misiones de reconocimiento. Pero ninguna estaba preparada para lo que iba a suceder. El Sartaal se detuvo en el centro del hangar. Sus placas biológicas comenzaron a cambiar de forma. No de manera violenta, sino como si su cuerpo recordara algo olvidado. Energía azul y oscura recorrió su estructura. Los sistemas de la nave comenzaron a reaccionar. Advertencias aparecieron en las pantallas. Actividad biotecnológica desconocida. Los soldados retrocedieron un paso. Elías no. ¿Qué estás haciendo?, pensó. Despertando lo que ustedes llaman legado. La respuesta resonó en su mente con una profundidad inquietante. De repente, el espacio alrededor del Sartaal se deformó. No como una explosión. Como una apertura. Una grieta en la realidad. De esa grieta comenzaron a emerger símbolos, estructuras de luz, patrones que no pertenecían a ninguna matemática humana. Elías comprendió algo. El Sartaal no era solo un soldado. Era una llave. En el exterior, la entidad galáctica reaccionó. La flota que rodeaba la Ares 9 comenzó a dispersarse. Nuevas naves emergieron del hiperespacio. No eran humanas. No eran Sartaal. Eran de otras especies. Muchas otras. La galaxia entera estaba mirando. En la Tierra, el alto mando comprendió el peligro. Si los humanos permiten esto, dijo uno de los estrategas, la humanidad dejará de ser una especie común. Eso es exactamente lo que tememos, respondió otro. La orden final fue emitida. Activar protocolo de extinción. En el espacio, alrededor de la Ares 9, comenzaron a aparecer firmas energéticas humanas. Flotas terrestres. No venían a rescatar. Venían a destruir. Dentro del hangar, el Sartaal abrió los ojos. Sus placas biológicas brillaban como estrellas antiguas.
Ahora escucha, humano. Elías sintió el peso de esas palabras. No en los oídos. En el alma. Durante miles de años, las especies de la galaxia evolucionaron lentamente. Temieron cambiar demasiado rápido. Temieron convertirse en algo que no pudieran controlar. Los humanos no tuvieron ese miedo. Elías comprendió. La humanidad siempre había avanzado sin pedir permiso. Sin comprender las consecuencias. Por eso la galaxia los observaba con recelo. Por eso los Artaal habían sido creados. Para ser un límite. Pero ahora ese límite se estaba rompiendo. El Sartaal extendió una de sus extremidades hacia Elías. No como amenaza, como invitación. Si decides seguir adelante, ya no habrá vuelta atrás. Elías miró alrededor. Vio a los soldados humanos, confundidos, asustados. Vio las pantallas mostrando flotas humanas acercándose. Vio la entidad galáctica observando en silencio. Y comprendió algo brutal. La humanidad estaba a punto de decidir si quería seguir siendo débil. O convertirse en algo que la galaxia nunca podría detener. Elías dio un paso hacia el Sartaal. Tocó su extremidad. En ese instante, la nave Ares 9 dejó de ser una nave militar. Se transformó en un laboratorio. En un santuario. En el lugar donde nació una idea prohibida. El proyecto heredero. No era un experimento vulgar. No era una fusión biológica simple. Era la unión de dos caminos evolutivos. La capacidad humana de crear. La capacidad Sartaal de adaptarse. En las pantallas del hangar, comenzaron a aparecer datos que ningún humano había visto antes. Mapas genéticos imposibles. Modelos de evolución acelerada. Proyecciones de futuros alternativos. Elías comprendió que no estaban creando armas. Estaban creando una nueva humanidad. En el exterior, las flotas humanas abrieron fuego. Misiles de curvatura atravesaron el espacio. Rayos de plasma iluminaron la oscuridad. La entidad galáctica no intervino. Observaba. Como si estuviera esperando el resultado de un experimento. Dentro de la nave, el Sartaal habló por última vez antes de que comenzara la verdadera guerra. Si sobrevives a esto, humano, tu especie nunca volverá a ser igual. Elías miró el vacío del espacio a través del hangar. Las naves humanas se acercaban. Las naves alienígenas rodeaban la escena. La galaxia entera estaba mirando. Y en ese instante, mientras las primeras explosiones golpeaban el casco de la Ares 9, Elías comprendió la verdad final. La humanidad no estaba luchando contra extraterrestres. Estaba luchando contra su propio futuro. El despertar de la humanidad. El primer impacto no fue una explosión. Fue un cambio. El espacio alrededor de la nave Ares 9 se deformó cuando los misiles humanos atravesaron el vacío con una precisión implacable. Los sistemas defensivos de la nave reaccionaron con una velocidad que superaba cualquier algoritmo militar conocido, como si algo más que máquinas estuviera tomando decisiones. Dentro del hangar, el proyecto heredero había dejado de ser una idea. Se había convertido en una presencia. Elías Rook permanecía inmóvil frente al Sartaal, mientras las estructuras de luz que lo rodeaban se reorganizaban en patrones cada vez más complejos. No eran símbolos. No eran armas. Eran modelos de futuros posibles. Cada línea de energía representaba una versión distinta de la humanidad. Una humanidad sometida. Una humanidad extinguida. Una humanidad transformada. La voz del Sartaal resonó en la mente de Elías con una claridad absoluta. Ahora entiendes lo que está en juego. Elías no respondió. Observaba las pantallas del hangar, donde las flotas humanas se acercaban como una tormenta metálica, mientras las naves de otras especies permanecían a distancia, observando, calculando, esperando. La galaxia entera había decidido no intervenir. Quería ver qué haría la humanidad. En la Tierra, el alto mando activó el último nivel de autorización. Protocolo de extinción total. No había emoción en sus rostros. Solo lógica. Para ellos, Elías Rook ya no era un soldado. Era una variable peligrosa. La Ares 9 comenzó a recibir impactos directos. El casco vibró. Secciones enteras de la nave quedaron inutilizadas.
Los sistemas de gravedad fallaron en varios niveles. Soldados humanos flotaban en los pasillos, mientras el sonido de las explosiones se mezclaba con el silencio del espacio. En medio del caos, el Sartaal avanzó hacia el centro del hangar. Sus placas biológicas brillaban con una intensidad que nunca antes había mostrado. La humanidad siempre creyó que la fuerza era destruir, dijo su voz en la mente de Elías. Elías sintió el peso de esas palabras. Pero la verdadera fuerza es resistir a la propia naturaleza. El Sartaal extendió sus extremidades hacia las estructuras de luz. El proyecto heredero comenzó a activarse por completo. Los sistemas de la nave dejaron de responder a comandos humanos. No porque fallaran, sino porque habían sido superados. Elías sintió algo extraño en su cuerpo. No dolor. No placer. Conciencia. Como si su mente estuviera expandiéndose más allá de los límites humanos. De repente, vio la guerra desde arriba. Vio las flotas humanas atacando. Vio las naves alienígenas observando. Vio la entidad galáctica analizando cada movimiento. Y vio algo más. Vio futuros. En uno, la humanidad destruía al Sartaal. La galaxia respiraba aliviada. Pero años después, las especies alienígenas comenzaban a limitar el desarrollo humano, imponiendo tratados, bloqueos, guerras preventivas. La humanidad sobrevivía. Pero encadenada. En otro futuro, la humanidad protegía al Sartaal. La galaxia reaccionaba con miedo. Guerras estallaban en múltiples sistemas. Pero la humanidad evolucionaba. Se transformaba. Se convertía en algo que ninguna especie podía ignorar. Elías comprendió que no existía una opción sin consecuencias. Solo existían opciones con precios diferentes. La voz del comandante resonó por última vez en el comunicador. Rook, detén esto. Aún puedes volver. Elías cerró los ojos. Por primera vez en su vida, no pensó como soldado. Pensó como especie. Si volvemos atrás, dijo con voz firme. La humanidad nunca dejará de ser un experimento controlado por otros. El comandante no respondió. Quizás porque ya lo sabía. Quizás porque también lo temía. En el exterior, las flotas humanas lanzaron su ataque final. Miles de armas convergieron sobre la Ares 9. El espacio se llenó de fuego y energía. En ese instante, el Sartaal tomó una decisión. No habló. No pidió permiso. Simplemente actuó. Las estructuras del proyecto heredero se expandieron más allá del hangar. Atravesaron el casco de la nave sin destruirlo. Se extendieron hacia el espacio. Como raíces de luz. Cuando las armas humanas impactaron, algo imposible ocurrió. Los ataques no explotaron. Se detuvieron. Como si el espacio mismo hubiera decidido desobedecer las leyes de la física. Las flotas humanas quedaron inmóviles. Las naves alienígenas observaron en silencio absoluto. La entidad galáctica reaccionó por primera vez. Su estructura vibró. Y en todas las frecuencias, una voz antigua resonó. La humanidad ha despertado. Elías sintió como su mente se fusionaba con algo más grande. No se convirtió en Sartaal. No dejó de ser humano. Se convirtió en un puente. La voz del Sartaal resonó por última vez. No te pedí que salvaras a mi especie. Te pedí que salvaras la tuya. Elías comprendió la verdad final. La humanidad nunca había sido débil. Solo había estado dormida. Las flotas humanas comenzaron a retirarse lentamente. No por órdenes. Por miedo. Las especies alienígenas comprendieron que algo había cambiado para siempre. La galaxia ya no veía a los humanos como una especie menor. Los veía como una fuerza evolutiva impredecible. En el interior de la Ares 9, el silencio regresó. Pero no era el silencio de la muerte. Era el silencio de algo que acaba de nacer. Elías Rook miró el vacío del espacio. Ya no veía enemigos. Veía posibilidades. Y mientras las naves se alejaban y la entidad galáctica desaparecía lentamente en la oscuridad, una certeza se formó en su mente. La guerra no había terminado. Apenas había comenzado. Porque cuando la humanidad despierta, el universo aprende a tener miedo.